Estamos de regreso en el programa. Voy a seguir tocando el tema del CID. Para mí, no estoy hablando en términos penales, delictivos, pero una gran estafa para los ciudadanos de Arequipa. Y ahora voy a estar con Geoffrey Rivas. Él es consultor en transporte, una persona con la que pretendo abordar varios ángulos. Geoffrey, bienvenido. Gracias, Quique. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Ángel Manrique, el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa? Sorprendido, palabras muy dignas, muy bien dichas. Primera vez que escucho, como le acabo de manifestar, unas expresiones tan claras respecto a la problemática y ese ángulo que él toma de la representación del usuario, de la ciudadanía frente a este problema es clarísimo. Es una vergüenza, como tú bien dices, una estafa que a esto haya llegado la autoridad, pero esto ya se venía años que vienes tocando tú también el tema. Y bueno, nadie hacía caso, nadie escuchaba. Espero que ahora escuchen. Ahora, quiero empezar contigo con el otro tema, que no lo hemos podido desarrollar con Ángel Manrique, porque él no es un técnico en estos aspectos. Se han licitado rutas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando tú licitas rutas, es un contrato que tú haces para que tú explotes una ruta, para que tú hagas tu negocio en esa ruta. Entonces, ahora los ganadores de esa licitación, que deben ser el 10% de los transportistas, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Dicen, no, un ratito, yo tengo rutas, sáquenme a todititos, yo voy a hacer el negocio aquí, ¿no es cierto? Y evidentemente va a ser un gran negocio. Pero el asunto es que ese gran negocio para el 10% de los transportistas hace sacar al 90% de los otros y nos dejaría sin transporte. Pero eso está pasando, lo están exigiendo, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué pasa ahorita con el transporte? Está pasando peor. Se ha desatado una mafia, un negociado de cupos, un negociado de rutas, por una sencilla razón. Tu primera frase se refiere al plan regulador. Las rutas que componen el plan regulador licitado son rutas que correspondían hace cerca de 14 o 15 años o 20 años y no son las rutas que hoy día responden a la demanda. Entonces la autoridad, irresponsablemente, como lo ha dicho el doctor Manrique, ahora les dice, bueno, tú has ganado, ahora acomódate, actualiza, delíneala y es tu mercado. O sea, es más grave de lo que has dicho tú. Perdón. Yo gano una ruta y después agarran y me dicen, tú acomódala como tú quieras, bueno, porque ya las cosas no van. Quique, porque la ruta que ha ganado no corresponde a la realidad. Es una ruta mentirosa. Claro, o sea, en otras palabras, ¿esas rutas corresponden a hace 14 años? ¿Me dices? Sí. Hace 14 años. Entonces eso quiere decir, lo quiero poner de una manera. Antes las personas tomaban su carro, digamos, del cono norte al centro porque compraban en el mercado San Camilo. Y ahora, exagerando, por decirlo, y ahora la gente no va pues al mercado San Camilo, sino se va a Avelino Cáceres. Sí. Pero han licitado esa ruta porque, ¿sí? O sea, sí, pero también la población en estos años ha crecido horizontalmente, de tal manera que por densidad y por expansión territorial, las rutas no llegan donde ahora necesitan ser llegadas. Un caso típico te pongo. El plan regulador hace que una de las rutas de Sachaca, que conozco perfectamente bien, solamente llegue a Alto de Amados, cuando a la izquierda tienes una tremenda población de cerca de 7 pueblos jóvenes o asentamientos, y al otro lado tienes 2 asentamientos. Que no tienen transporte. En el plan regulador no tiene transporte. Ajá. Pero perdóname, pero eso no es todo. Porque si yo, como transportista, veo que solo llego hasta Alto de Amados, no voy, porque no tengo respuesta de mercado. Pero si sirvo a esos sitios que no están en el plan, sí me es rentable. O sea que hasta eso está distorsionado. Ya, o sea, todo esto es un caos, ¿sí? Es un mamoteto. Es un caos, correcto. Un mamoteto. ¿Cuántos buses... Me refiero, no son buses, pues son microbuses. Son microbuses. Ya. ¿Cuántos microbuses están haciendo el transporte urbano en Arequipa? Aproximadamente 3.250, 3.300. 3.300. Sí, y otros 300 son combis y autitos chiquitos. Ya. 3.300. Sí, de esas 3.300, ¿cuánto tienen ruta concesionada y cuántos son piratas? Ahorita, caramba, con esto, aproximadamente. Yo pienso que ruta concesionada debe de tener un 40%. Un 40% tiene ruta concesionada. Y el resto recién lo están recogiendo, pintando carritos, masillando carritos viejos, haciendo lo posible. Eso es el asunto. Para pintarles la palabra cita ahí en la pared, en el costado. Tú has dicho masillando. O sea, como decía Ángel Manrique, no ha cambiado la vida de nosotros, seguimos viajando igualito. No, ha empeorado, Quique, porque hay menos transporte. Y te lo pinto de la siguiente manera.
Haciendo la proyección del crecimiento de la oferta de asientos instalados en transporte desde el año 98, que fue un punto de equilibrio muy interesante, el 98. En el 98 estábamos Había bien, un equilibrio. o sea, viajábamos mejor que ahora. Así es. Y había un equilibrio entre oferta y demanda, llamémosle más o menos. Hoy día la población, que viene creciendo al 2.4 anual, tendría que tener asientos instalados 125.000 y solo tenemos 80.000. Estamos, Quique, 8 a 10 años que no aumentamos un solo asiento más. Si tú revisas los números de transportes, seguimos en las 3.650 unidades. O sea, la irresponsabilidad de la autoridad, lo ha dicho bien el doctor, no solamente es el tema del mal manejo, la informalidad, la irregularidad y esas cosas, sino que se ha detenido el crecimiento del transporte conforme ha crecido la ciudad. De tal manera que quien ha crecido es el taxismo, porque por agenda política le han regalado setares y setares y setares, de tal manera que si el 85% de las vías del centro de la ciudad están ocupadas y saturadas y no puede circular, es porque ese 85% está ocupado por taxis. Correcto. Entonces fíjate dónde viene la distorsión y todos se confunden, dicen, el transporte masivo es el culpable. No, el culpable es el señor alcalde que ha politizado la agenda del transporte. Ahora, te complico las cosas. Ha estado el alcalde electo, Omar Caña, así es. aquí, y lo ha reiterado en declaraciones a otros medios que aparecen publicadas hoy, que se viene un tranvía. Sí. Ahora, explícame, ¿cómo metemos un tranvía en el sistema CIT? O sea, a mí me preocupan varias cosas. En primer lugar, ya no va a ser pues un negocio. O sea, una cosa es tener una troncal con los transportistas de ahora y otra cosa es tener un tren eléctrico compitiendo con ellos, me imagino, ¿no es cierto? O sea, el tren eléctrico, porque eso es un tranvía, el tranvía ayuda, realmente eso es lo que necesitamos, además un tren eléctrico pasando por el centro. Pero, Quique, tú dices, ¿eso es lo que necesitamos? Sí, pues primero demostremos que lo necesitamos. ¿Tú crees que no? Yo no te puedo decir, seamos académicos. Bien. Yo no te puedo decir en rigor metodológico si sí o si no. ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos que tener el Plan Metropolitano de Transporte. Ese plan implica un estudio de demanda. La demanda va a decir qué tipo de tecnología, qué tipo de vehículo y qué tipo de flujos, qué demanda ¿El tenemos. Plan Metropolitano de Transporte no es el CIT? O sea, para ser un CIT no tienes que tener un Plan Metropolitano de Transporte, a eso me refiero. ¿No? O Es sea, una oferta. O sea, pero te digo, o sea, esto es más o menos así, ¿no? O sea, ¿cómo prescribes unos medicamentos si no tienes el diagnóstico? Es algo así, ¿no es cierto? Exactamente, fíjate que se acordó en la convocatoria que hizo el congresista, que ya no se trata de los problemas del transporte, ni que el problema es el transporte. Se trata que la ciudad esté en problemas y el transporte es uno de los más graves. Y que el CIT no es el escenario de discusión de toda la problemática del transporte, justo lo que acabas de decir, ni tampoco es la salvación del transporte. Lo acabas de decir. Entonces quiere decir que el concepto de movilidad urbana es más universal que un simple proyecto como el CIT, mal copiado, mal aterrizado. O sea, y regresamos a lo que hemos dicho, aquí en Arequipa va a ser el experimento mundial de tener un sistema monopólico de transporte, ¿no? Monopólico, o sea, y hecho de una sola vez. Claro, o sea, porque va a ser monopólico. O sea, en Lima uno elige si metropolitano, si línea azul, línea amarilla, lo que quieras, o te subes al metro, pero todas son independientes, tienes varias ofertas. Porque acá en Lima, no. en Lima y en cualquier ciudad grande se trata de hacer sistemas de transporte integrales. No, acá se ha hecho un sistema integrado, monopólico, único, y todavía para colmo no se conoce la tarifa. ¿A qué negocio te metes si no conoces cuánto va a ser el producto que vas a vender? Hablemos de la tarifa, que es algo que quedó pendiente. Contigo lo podemos hablar de una manera más libre, pero tras la pausa. Estoy con Geoffrey Rivas, él es consultor en transporte y hablamos de lo que costaría, cuánto costaría el pasaje, porque eso puede ser lo más importante para el ciudadano.
Uy, se me venció mi SOAT y no tengo plata para comprarlo. Pero no me preocupo, porque en Multicoop compro mi SOAT y lo pago en cuotas chiquititas. Sabemos que tu seguridad es importante. En Multicoop trabajamos día a día para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. ¿Alguna molestia durante el embarazo? Venga al Centro Médico Daniel Alcides Carrión. Centro Médico Daniel Alcides Carrión tiene la solución. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Jofre Rivas, él es consultor en transporte. Y ahora vamos a hablar de la parte peleaguda del CID y lo que tendría que verse con el... Ya hemos tocado el tema del tranvía. Ahora vamos a ver cuánto costaría, pues, ¿no? Un pasaje en tranvía, un pasaje en buses. Jofre, yo decía al inicio, en la introducción del programa, que todos estos sistemas se basan en la experiencia de Lerner, aquel alcalde de Curitiba, un arquitecto excepcional, que dijo, esta ciudad no tiene plata para un metro. Entonces vamos a hacer un sistema de metro, pero con buses, ¿no? A nivel, con carriles exclusivos. Y le fue tan bien que se copió y Transmilenio, Transantiago, el Metropolitano en Lima, ¿no es cierto? Y bueno, y entre otras cosas también, no era porque era muy caro solamente hacerlo, sino por su mantenimiento y por los pasajes, ¿no es cierto? Y en países donde sí hay subvenciones. El sistema de transporte de Arequipa no tendría subvención. Nos han dicho reiterativamente, va a costar un sol el pasaje. Esta es la 20ª vez que creo que te lo pregunto, pero creo que es pertinente volver a hacerlo. El pasaje en el CID con buses costará un sol. Es que precisamente esa demagogia, porque no va a costar un sol, es imposible que cueste un sol. Quiero hacerte una introducción antes. El planteamiento de Curitiba no es cierto que sea lo mismo que lo hecho en Bogotá, por ejemplo, en el Transmilenio. Y eso la misma ANTP de Brasil, la Asociación Nacional de Transporte de Brasil, lo niega y dice: la experiencia Curitiba tenía un alto componente social y de solución urbano-humana. El Transmilenio en Bogotá es netamente rentable y mercantilista, porque si no es rentable no funciona. Entonces no es cierto tampoco eso. Lo que pasa es que es un negocio de implantación de esta tecnología de buses rápidos de inversión liviana, no es mucha inversión, y que resuelve, sí pues, pero tiene una tarifa real, no una tarifa subsidiada. Claro. Aquí en Arequipa tendría que ser una tarifa real, ¿no es cierto? Porque acá no va a haber subsidios del Estado. Perfecto, porque el Estado peruano no puede subsidiar un pasaje. No puede, porque estaría compitiendo con la inversión privada. Y desde Fujimori nosotros tenemos una economía liberal. El único lugar donde subsidia es en Lima y subsidia el metro. Pero eso... Claro, por eso te digo, acá no lo van a hacer. No, entonces, bueno, perfecto. Entonces, tenemos que manejarnos con una tarifa real. Los países, por ejemplo en México, que es la más alcanzable a nosotros, tienen una tarifa popular, pública, más o menos al cambio de 1,82, 1,86 en soles. Pero tiene un subsidio desde el 15 al 25%, lo que significa que su tarifa real podría ser 2,25, 2,28. Nosotros que tendríamos que caer en tarifa real, caeríamos en ese precio. O sea, vamos a tirarle no hacia arriba, sino hacia abajo. 2 soles. Digamos 2 soles. 2 soles. 2 soles. No lo va a pagar. ¿Podríamos pagar? No lo va a pagar. Ahora, existe una experiencia. Aquí hubo el sistema de Transacasia. Buses modernos, con internet, uno subía y podía conectarse ahí, ¿no? Microbuses. Claro, no eran, claro, microbuses, porque no eran buses tampoco. Microbuses, pero bien puestos. 1,50 la tarifa. ¿No?
1 sol 50 la Y tarifa. pasaba vacío por mi casa todos los días. Correcto. Y cubría una ruta que era Centro, Yanaguara, Caima, las zonas de mayor solvencia económica, porque no se iba a las zonas altas No, de no, Caima, no, sino no. a las zonas residenciales de Caima. Sí, así es. Transacasia ya no existe, quebró, ¿no es cierto? Quebró, o sea, ya quebró. no era negocio, no sé si quebró, pero ya no era negocio, o sea, se retiró del mercado. Aguantó el déficit unos tantos meses y tuvo que quebrar porque no había para más. Tanto así que inclusive perdió el haber ganado el contrato de la Troncal, que creo que es el que están licitando nuevamente. Con sol 50. Con sol ¿Y tú 50. crees, por qué costaría 2 soles 50? Eso es lo que hay que explicar. Ahora se cobra un sol, pero el sol es para el dueño del carro, para el chofer Y para el cobrador. para el cobrador, porque inclusive ellos dicen, y no alcanza Y- para darle mantenimiento, ¿no? Y repuestos reciclados y aceitito de tercera, Correcto. ¿no? Ok. Perdón. Y un solo chofer para 14 horas. Claro. Y el que se llama, y el chofer y el cobrador 14 no horas. tienen seguro, No tienen trabajan nada. 14 horas. Ningún Ahora, beneficio. cuéntame con el pasaje que según Segarra y sus técnicos dijeron que era un sol. O sea, este sol, ahora, ¿qué es lo que tendría que ir? Porque ahora ya es un sistema distinto, ¿no? Sí, pero o igual sea, no. con el SIT. No funciona. Pues. Porque ahí ese sol hay que pagarle primero al sistema de recaudación, que es todo un sistema tipo banco. Sí. ¿No es cierto? No alcanza. Y la gente va a comprar tarjetas. Así es. ¿No? Así es. Hay que pagar, como hay que pagar seguros. ¿Y los choferes cuánto? Garantía. Ahora conducen 14 horas. 5 horas. 5 horas. Sí, o sea, periodo continuo de 5 horas. eso significa que vas a tener, donde había un chofer, 3 choferes. tienes 3 choferes. Sí, 3 choferes. A los que tienes que pagarle un buen sueldo, con Y seguro social, de más acuerdo a ley, ETS. claro. y Se todas le las va cosas. más o menos a 160, 170 diario. Correcto. Entonces, no, es imposible. Hicimos con Pedro Macedo hace tiempo un cálculo de la tarifa y cuando acá decía máximo costaría un sol, ya estábamos por un sol 80 y tantos. Porque no da para más. O sea, esto es una locura, es una estafa. O sea, lo que nos están contando desde la municipalidad es una estafa. Claro, la secuencia de mentiras es una estafa, pero más grave es esta estafa cuando para poderla sacar adelante su capricho han tenido que hacer destrozos entre el empresariado local. Hay mucha gente, tú has dicho al inicio, unidades que no han entrado al sistema porque entre comillas les llamaban perdedores, endeudados con unidades que creyeron que iba a funcionar esto. En este momento, Quique, el drama de los transportistas es terrible. Solamente vámonos al famoso problema que conoce de la Cuenca 7. En este momento en Paucarpata hay gente que está llorando por los caprichos de la autoridad y por el gran engaño que hizo Lizardo Calderón cuando se iba en las noches o en las tardes a negociar con ellos, con las empresas, a ver quiénes entraban o no entraban. Ahora, dime una cosa, Geoffrey. Además, si se instaurara, ya, cuesta un sol, digamos, o sea, digamos que fuera, ya es la hipótesis negada, pero ya. ¿Con esos buses podríamos transportarnos? Porque alguna vez dijimos que en hora punta tendríamos que embarcarnos cada ¿cuánto? ¿20 segundos? Cada 22 segundos más o menos tenía que ser un carro del Cono Norte. 22 segundos. Sí, así. Es imposible. Y es más, te digo, algún momento lo conversaré con Omar, pero Omar creo que no debe estar dejándose vender ideas tiradas de los pelos, porque en principio no creo que exista. Es más, la misma alcaldesa desconocía que habían estudios del tranvía. Y supongamos, Quique, que el tranvía existe y que va a partir del Cono Norte de Río Seco y va a llegar hasta la calle Villalba, Bolívar, Sucre en la primera etapa. Si en el Cono Norte hoy día ya están habiendo más de 30.000 viajes en la hora punta de la mañana, entre 7:15 y las 8:15, ¿cómo me vas a embarcar, por favor, 30.000 pasajeros en esa hora en tranvías? Digamos que me los trajeras al centro. ¿Qué es lo ¿Está que bien? dicen? ¿No? ¿Y cómo regresan? ¿Vacíos? Claro, porque nadie quiere regresar. Nadie retorna a esa hora. Nadie retorna eso. Entonces, no solamente es eso. Ahora resulta. Además, él ha dicho que eso no va a ser concesionado, o sea, que la empresa francesa no quiere venir y operarlos. Ellos venden y se lo venden al Estado Es peruano. que lo operen. ellos venden el equipo. Claro, ellos venden tranvías. Así es, como los que venden trenes, ¿no? Claro, yo quiero hacer un mall ¿qué se llama? En Cailoma. Ok, yo construyo malls, yo lo Sí, construyo, pero no lo administro. O sea, tú ves si es negocio, ¿no? ¿Y Si quién lo va a pierdes o manejar ganas, eso? ¿no? ¿El municipio? ¿Privados? No lo sé, pero más me preocupa lo siguiente, yo siempre en el lado técnico. Si tengo tranvía del Cono Norte a Bolívar Sucre y tiene que bajar y subir, tiene que haber doble carril. ¿Y por dónde?
al costadito del BTR, porque están hablando solamente de una de las troncales y la otra troncal es del BTR. Entonces tengo 4 carriles, 2 para el BTR y 2 para el... Claro, o sea, ni siquiera sabemos, es que aquí no hay información, ¿no? O sea, todo lo hablamos Porque no tenemos el estudio técnico ni tenemos el acercamiento al conocimiento de la demanda. Entonces, todo es un disparate. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa. Nos vamos al corte comercial. Regreso con Geoffrey Rivas. ¿Alguna molestia durante el embarazo? Venga al Centro Médico Daniel Alcides Carrión. Centro Médico Daniel Alcides Carrión tiene la solución. Uy, se me venció mi SOAT y no tengo plata para comprarlo. Pero no me preocupo, porque en Multicop compro mi SOAT y lo pago en cuotas chiquititas. Sabemos que tu seguridad es importante. En Multicop trabajamos día a día para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Geoffrey Rivas, él es consultor en transporte. Hay cuestiones que todavía quedan sueltas. Los transportistas, no es que la cosa esté libre, los transportistas están en juicios con la municipalidad, ¿no es cierto? O sea, aquí el asunto no solamente es si lo hago o no lo hago, si lo licito o no lo licito. El asunto es que hay juicios y entonces, si alguien insiste en estas cosas, esto puede detenerse. O sea, estamos en algo que no solamente está paralizado, sino que está judicializado, ¿verdad? ¿O me equivoco? Y eso ya es muy determinante en la que te está determinando plazos. Y te dice esto de la judicialización, se va a tomar 2 años. Y en tanto que, ahora, Quique, por ejemplo, el juicio de la Cuenca 7 lo inicia una empresa, por ejemplo, como que Ecoptra, pero detrás de Ecoptra hay 7 empresas más. O sea, no es solamente Ecoptra, como dice la autoría. Hay una empresita. No. Esa empresa es la punta de lanza de otras 7 que están sosteniendo los juicios. Correcto. Y cuando gane COPSA, inmediatamente los otros llegan y con el antecedente ganan todititos. En consecuencia. ¿No es cierto? En consecuencia. Como suele pasar con los maestros cuando enjuician al Estado. Gana uno y todos los demás presentan en mancha y bueno, todo tiene que salir igual. Entonces esa cuenca está en problema, también está la otra cuenca, también está ya la de Caima. Pero no es porque querramos decir yo soy el opositor de CID, no. Venimos peleando por una serie de razones de tipo urbano, de tipo población, de tipo técnico, y no hacen caso. ¿Qué hizo Segarra y su... no sé, o sea, tú has escuchado aquí al defensor del pueblo, a ese equipo que no saben si pertenece a la municipalidad o no? ¿Qué hizo en 8 años ese equipo del CID y Segarra? Bueno, yo lo he entendido aquí, que solamente cuando he escuchado bien los audios. He escuchado perfectamente los audios de Segarra, que no los han publicado, yo los tengo. Y Segarra habla del tema del transporte y respecto de este señor Calderón, como si fuera su casa. Y mira, voy a decirte, no se preocupe, yo inmediatamente, yo inmediatamente lo tumbo, lo echo. Se refiere al contrato de Transacacia. O sea, esto significa... Que lo tumba y los... Claro, por eso, o sea, aquí no ha habido un manejo técnico. No, absolutamente. ¿Tampoco legal, por lo tanto, estimas tú? O Peor. sea, acorde a... Las irregularidades han sido ilegalidades. Ya, y tampoco ha habido un manejo pensando en la ciudad, ¿crees tú? Nunca se pensó en la ciudad, y puedo decirlo desde Balbuena. Balbuena cometió ese gran error también.
siempre lo han visto esto como un negocio. ¿Y qué cosa crees tú que lo que están diciendo en este momento los franceses respecto de su tranvía, qué es lo que quieren? Vender el tranvía. Yo tengo la carta confidencialmente en la que ellos están ya elaborando la carta para pretender que esto se publique. Ellos han tenido que ver con estas publicaciones, porque están interesados en clavar un tranvía acá, en vendernos un equipo de tranvía. Claro, o sea, Francia no ha hecho un estudio de las necesidades No hay de la ciudad de nada, Arequipa. ha Lo que traído un ellos producto creen simplemente, es sí. vender, pues, tranvías. Bueno, como ¿no? cuando llegó pues la gente ¿cómo se llama? Los que trabajaron con Walter Aguirre, ¿cómo se llama esta empresa? Y nos querían enchufar a la mala las cosas, ¿no? Entonces nunca Bueno, acuérdate que una vez nos quisieron poner un monorriel, ¿no? Con Eso estructuras no, pero, Quique, aéreas por pero, el centro Quique, histórico. Primero publican, acuérdate, el año 2007, en noviembre, publican primero el estudio de transición del CID y no tenía estudio de oferta-demanda, que ellos lo pusieron al nivel de origen-destino, que no es lo mismo. Y después, al próximo año, el 2008, en marzo, en abril, aparece que sí tenían estudio. ¿Cuánto pagaron? 460.000 euros por ese estudio, que resulta mentiroso todavía, acá lo tengo. Entonces, estamos hablando, Quique, de negociados e intereses personales sin que les importe un bledo el interés de la ciudadanía. Quique, diariamente estamos perdiendo cerca de 900.000 horas hombre en congestión. ¿Qué debe hacer Candia? Y Candia va a tener que retirar todo lo dicho y tiene que entrar, si es que quiere ser una buena gestión, tiene que entrar a partir nuevamente de estudiar la movilidad urbana, hacer un plan de transporte metropolitano. O sea, a partir de cero, en 4 años no le alcanza. Dejar pendiente el CID para ver qué se aprovecha del CID, ¿no? Porque el CID deshuesado hay cosas que sirven bastante. Entonces, tiene que comenzar de cero. Por eso, es comenzar de cero. Sí, o sea, sí, él tiene que sentar las bases para que el siguiente alcalde mejore el transporte Y es realmente. más, mira, y es más, te digo algo, yo estoy seguro que Elvis Jamp y Mauricio Huaco también estarían dispuestos conmigo y sentarnos a conversar. Y tenemos que conversar con responsabilidad. Pero no puede ser que se haga rodear de gente que le habla al oído y que le diga cosas que no tienen sentido, y un poco más iba a referirse pues al metro de Marcos, ¿no? De Marcos Falcón. Entonces, por favor. Te agradezco, Joffrey. Yo te agradezco a ti por tu invitación, Quique, muchas gracias. Joffrey Rivas, consultor del transporte. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.